Muy bien, muchas gracias ahí, Michinchay, por toda esa información desde el Congreso. Y nosotros volvemos a los estudios donde nos acompaña el politólogo de la Universidad Católica y ex jefe de OMPE, Fernando Tuesta. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Buenas Mario? noches. Gracias por la invitación. Bien, vamos a conversar acerca de la jornada de ayer en la que se celebró, por supuesto, parte de las elecciones primarias que estaban programadas, la otra parte entendemos va a ocurrir el 22. Ha habido quienes vinculan el fracaso o éxito de lo sucedido ayer con nuestro invitado, porque él encabezó, como ustedes recordarán, la Comisión Tuesta, que no se llamaba Comisión Tuesta por gusto, que fue la que en origen planteó algunos cambios, ya nos contará él qué tan semejante al escenario que hemos conocido ayer. Pero antes de eso, Fernando, yo quería preguntarte acerca de un asunto que sale insistentemente, es mencionado insistentemente, sobre todo por quienes quieren observar lo que tú haces o dejas de hacer, la asesoría al Jurado Nacional de Elecciones y o a la OMPE. ¿Has sido tú asesor del Jurado Nacional? Del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, bueno, como ex jefe de OMPE, me convocan para este tipo de asesorías externas y lo he hecho en varias oportunidades. ¿En este momento estás asesorando a alguna de las dos instituciones? Al Jurado Nacional de Elecciones Sí. en temas de reforma política. Eso es lo que he hecho. Pero no tengo nada que ver con cosas que tengan que ver con resoluciones o ese tipo de aspectos funcionales del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Sí? Pero, digamos, estas asesorías en el caso del Jurado Nacional de Elecciones son intermitentes o permanentemente tienes una relación de asesoría? No, ahí? depende. Por ejemplo, yo asesoré en una época al presidente Francisco Tábara Córdoba, cuando era presidente del Jurado Nacional de Elecciones, una parte de su gestión, una parte de la gestión actual también, en OMPE también, Sí. en su momento. Lo que ha salido en varios medios es que yo he trabajado para los gobiernos. Nunca he trabajado para ningún gobierno, nunca, ni antes, ni ahora, en general, y creo que nunca voy a trabajar en adelante para ninguno. La administración pública es muy amplia y hay lo que se llaman organismos constitucionalmente autónomos, donde he prestado algunos servicios, alguna oportunidad en la Defensoría del Pueblo y así. Lo que no me impide de tener voz propia. ¿Vos crítica respecto de esas instituciones también? En general, del accionar, pues Mario, yo tengo cerca de 4 décadas en el tema electoral. Yo tengo participación, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Hace poco la OEA me designó para encabezar la misión de observación en México, que no fue fácil, dicho sea de paso. Y así he participado en múltiples misiones de observación internacional y mi campo de especialidad es justamente eso, ¿no? El dar informes, asesorías, aparte de mis cátedras, las cátedras universitarias, donde es mi especialidad, Sí. partidos políticos, elecciones, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué impresión tienes de lo ocurrido ayer? ¿Ha sido un éxito o un fracaso a tu manera de ver? A ver, hay que separar. Una cosa es la organización y otra cosa es el desempeño de los partidos. Pero quiero aprovechar la oportunidad porque el día de ayer el congresista Mulder me atribuye lo que sería un fracaso de lo que sucedió ayer, diciendo que este es algo que nosotros habíamos planeado, diseñado y que no tiene nada que ver. Mira, en el año 2003 la ley de partidos políticos así llamadas daba 3 posibilidades a los partidos para seleccionar a sus candidatos. La primera era abiertas, las que ahora se denomina las PASO. Claro. Estaba ya en la ley en el año 2003. La segunda era cerrada. Un militante, un voto. Cerrada para solo los militantes. Y la tercera, una elección indirecta con delegados. Así es. Bueno, ¿qué hacían los partidos? Porque ellos se encargaban de organizar. Todas, casi absolutamente todas eran cuestionadas. No voy a señalar partidos, incluso violencia
mal organizadas, ilegítimas, cuestionadas por sus mismos militantes. Parte de la propuesta de la reforma política fue, y así se aprobó en el Congreso en el año 2019, que la selección de candidatos debiera ser a partir de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con la participación de los organismos electorales que se encargaban desde la organización hasta la impartición de justicia electoral. Así se aprobó, eso es ley aún ahora. ¿Qué ocurrió? Los partidos, el Congreso anterior y este, suspendieron esa modalidad bajo el pretexto, y llamo pretexto, del COVID. ¿Y por qué? Porque si hubieran sido coherentes no hubiera habido elecciones el año pasado, en abril y en junio. ¿Qué cosa decidieron el año pasado para las elecciones generales ahora? Decir, las primarias no les gusta, en realidad. ¿Pero ha habido primarias o no hay? No es primarias, le llaman elecciones internas. Y le dan además a los partidos las dos posibilidades que antes habían en la ley de 2003 y que habían desaparecido. Un militante, un voto y voto indirecto. Votación directa e indirecta. Bueno, pues entonces se organizan una compleja realización de elecciones porque le dan esas dos posibilidades, pero además con una serie de problemas que los propios partidos tenían que no podían ni siquiera cumplir desde hacer sus padrones. Por eso es que se dieron una ley y se dieron otra ley para volver a ampliar la inscripción de precandidaturas. El tema, sin embargo, tiene lo siguiente, y lo que hemos visto ayer. El problema, perdón, ha estado ayer en la organización interna de los partidos y en lo que concedió o no concedió el Congreso, o hay también parte del problema que es responsabilidad del propio jurado. No. Todo lo que quienes estuvieron en los locales, está todo previsto. Quien organiza las elecciones es la OMPE, no el jurado, la OMPE. La OMPE tiene razón, sí. Tenía todo a disposición, información, logística, administración. Tú veías, en realidad, los organismos electorales, las Fuerzas Armadas, los protocolos de seguridad, absolutamente todo. ¿Qué pasó? No habían electores. Estas eran elecciones en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por dos razones que tienen que ver, uno, con un tema de incentivos y desincentivos. ¿Cuáles son estos temas? En primer lugar, que 10 de los 15 partidos optaron por delegados. Sí, tenían que elegir delegados que a su vez próximo domingo van a estar... Bueno, pero eso estaba contemplado también en la otra ley, o sea, siempre habría podido ser posible. Sí, pero por eso se cuestionaba, pues. Sí. Porque esto lo que hace es un mayor control de la dirigencia, el jefe, el dueño del partido en la designación de candidatos. Entonces, eso ya en principio no gusta. Pero lo otro... Y entonces la gente no se siente estimulada a ir a votar, dice. Pero además, ahí viene el segundo tema, se presentaban por listas y no de manera individual las candidaturas al interior del partido. ¿Qué ha pasado? Más del 95% de las elecciones eran por lista única. Lista única. Entonces no tenías que elegir, ya estaba elegido. Entonces ¿qué ibas a ratificar? Un ejercicio ocioso ir a votar, dices tú. ¿Tú te imaginas? No solamente lo digo yo. Vemos ya la información ofrecida por la OMPE y tú ves que el promedio de participación va entre 5 y 10%. Claro. 5 y 10%. ¿Cuál es el padrón total de militantes y miembros del partido, de los partidos en el Perú, según la información que dan los partidos? Más o menos 1.600.000 y tantos mil. 1.600.000 y tantos mil. Y entonces, ¿por qué van tan pocos a votar? ¿Quién más interesado en la selección de candidatos que los propios miembros de los partidos? Sí. Y entonces, ¿por qué no van a votar? ¿Y qué pasó con aquellas organizaciones que sí hicieron un militante un voto? Bueno, de esas organizaciones, el problema no es un militante un voto, sino que también en esas organizaciones, el día domingo había lista única. Había lista única. Y tú ves de esas organizaciones, ¿cuántos fueron a votar? También en porcentajes entre 5 y 10%. O sea, que más que la modalidad es la circunstancia de que hubiera listas únicas, pero la que entiendes tú que resta estímulos a la gente a votar. Ambas cosas, pero además, yo creo que ese padrón está inflado. Inflado en los propios partidos. Es decir, que hay personas que no existen. Hay una combinación de, por ejemplo,
Tú sabes que la ley exige... ¿Y OMPE no puede verificar si ese padrón es OMPE vinculado no o no? tiene que ver con esa parte porque eso se inscribe en el ROP, que es el Sí. Jurado Nacional de Elecciones. Pero ahí viene el tema. Los partidos para inscribirse requieren de constituir al menos 67 comités a nivel provincial. Cada uno de esos comités debe tener al menos 50 miembros. En muchos casos, lo que tú tienes es que son miembros que habrán firmado algún padrón de adhesión, pero no son activos. Les han hecho firmar porque, bueno, para apoyar a la persona que probablemente esté en esa provincia, pero no son reales. En algunos casos sí son falsificaciones, que las encuentras sobre todo cuando han habido casos como, por ejemplo, en los organismos electorales requieren, por ejemplo, contratar personal y cruzan la información y de repente si tú has sido militante o eres militante de un partido, no puedes trabajar en los últimos 4 años y de repente te encuentras que tú aparecías en el padrón de un partido y nunca fuiste parte de ese partido, ¿no? ¿Qué porcentaje de esos padrones calculas tú que está inflado? No podría decir una cifra. Un porcentaje, pero, por eso digo. No, pero un porcentaje, porque puede ser de partido a partido. Obviamente hay partidos que tú conoces que están mejor constituidos. Pero, por ejemplo, ¿quiénes han sido los partidos más votados en el 2001? Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular. Mira el porcentaje de participación. También entre 5 y 10%. Los partidos supuestamente más fuertes. Y acá llegamos a un tema crucial. Estamos delante en el Perú de organizaciones políticas, ya no hablo de movimientos regionales, que la cosa es también igual o peor. Estamos delante de organizaciones políticas extremadamente débiles, informales, que ni siquiera pueden cumplir con la ley. Ley que ellos mismos, dicho sea de paso, se han dotado, ¿no? Y una explicación adicional no puede ser que la gente que aparece como militante o que incluso es militante de los partidos no tiene una vida orgánica en esos partidos real y en consecuencia cuando se acerca la fecha de las elecciones propiamente dichas, sí, más o menos tienen alguna actividad, pero luego eso queda hibernando. Sin duda Entonces, alguna. las modalidades no van a influir en el hecho de que vayan o dejen de ir a votar. Hay un núcleo pequeño que es activo. Un sector más amplio que es estos militantes pasivos. Y debe haber alguno que simplemente los hicieron firmar y se olvidaron de que lo hicieron. U otro, un porcentaje que quizás son falsificados, fraude, ¿no? Pero, digamos, acá hay un tema de fondo, pues. O sea, ¿en qué termina todo esto? En una selección de candidatos con baja credibilidad. Y son los partidos, sin embargo, que han logrado algo. ¿Qué han logrado? Han logrado que se concentre la decisión de esa selección de candidatos en manos de justamente muy pocos. Y donde no hay competencia. Y justamente las PASO, aquellas que han suspendido, tenía como propósito incluir participación, competencia, que daba como resultado mayor crédito. Claro, pero uno no puede obligar a las organizaciones políticas a que presenten más de un candidato para, por ejemplo, alcalde. ¿Eso se producirá espontáneamente o no? No, pero cuando tú tienes una modalidad individual de inscripción, no quiebras la idea de la lista única. Claro, sí, de acuerdo. Entonces, la lista encarece el costo de acceso, digamos, a la presentación. De todas maneras. Así es. De todas maneras. Muy bien, muchas gracias a Fernando ti, Tuesta por la entrevista. Buenas noches a Fernando y nosotros vamos a una pausa.